Buen día. Para el día de hoy vamos a desarrollar la idea del teorema del coseno. El teorema del coseno principalmente es usado en la solución de triángulos oblicuángulos, o sea, agudos y obtusos. Les recuerdo que si un triángulo no es oblicuángulo, pues sería en este orden de ideas rectángulo, y para este es más fácil utilizar las razones trigonométricas. Pero si deseamos también utilizar el teorema del coseno, es válido. Entonces les recuerdo algunos elementos básicos: que los triángulos agudos son aquellos que la medida de sus tres ángulos es menor a 90 grados. Por otra parte, un triángulo obtuso es aquel que en uno de sus ángulos, solamente uno, mide más de 90 grados. En este caso, este es el ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, para desarrollar el teorema del coseno, debemos tener en cuenta algunas características, en este caso del triángulo. Generalmente vamos a usar las letras A, B y C. Eso es lo más convencional para hacer el uso del teorema del coseno, en donde vamos a tener A, B y C, que si se escriben en mayúscula, harán referencia a los ángulos, que también pueden ser nombrados con las letras griegas, y que las letras A, B y C en minúscula harán referencia a los lados del triángulo, siempre ubicando el lado y el ángulo en situaciones contrarias. Si tenemos el ángulo A en esta ubicación, el lado A irá al lado contrario. Si tenemos el ángulo B en esta ubicación, pues entonces el lado B irá en el lado opuesto. Y al final tenemos que si este es el ángulo C, pues el lado C va a quedar en este lugar. Siempre va a ser esa característica: el ángulo y el lado tienen que ir en lados contrarios. Demos inicio ahora sí con el teorema del coseno. ¿Qué debo conocer para hacer uso del teorema del coseno? Primero, la fórmula. Vamos a mirar la fórmula para hallar uno de los lados. Entonces, para hacer uso del teorema del coseno, la fórmula para conocer uno de los lados es la siguiente: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc coseno de a. Parece una fórmula complicada, pero mirándola detenidamente no lo es tanto. Miremos, si yo quiero hallar el lado a, al cuadrado, ¿qué debo conocer? Debo conocer el lado b y el lado c. Estos dos van al cuadrado. Acá se vuelven a repetir b y c sin cuadrado. Mira. Entonces, miremos la fórmula en forma general. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno del ángulo que me hablan acá. Si acá es a, entonces acá tiene que ser por el coseno del ángulo a. Si yo quiero conocer otro de los lados, ¿listo?, esta misma fórmula, pues transformada a los otros lados, sería la siguiente: b al cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado a los otros dos lados, menos 2ac, mira, son los lados que tengo acá. Por el coseno, mira, ¿cuál es el lado que tenía acá? B, entonces coseno de b. Y si lo que yo quiero hallar es c, entonces c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c, que es este de ahí. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula es la misma, solamente que está expresada para determinar ya sea el lado A, el lado B o el lado C. Pero la fórmula en sí no es tan compleja. Hay que analizarla un poquito detenidamente. Ahora dicen, las tres fórmulas se pueden usar igual dependiendo del triángulo o del lado del triángulo que yo quiera hallar. ¿Listo? No hay ninguna condición. Tengo una segunda fórmula para hallar, en este caso, los ángulos. ¿Qué elemento pasa cuando yo quiero hallar un ángulo? Para hallar el ángulo, la fórmula que yo debo expresar es la siguiente: coseno de a es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado dividido 2bc. Esta es una de las fórmulas que existen. Es para mí una de las más sencillas del teorema del coseno,
porque tiene menos signos negativos, motivo por el cual es más fácil de aprender. Entonces, analicémoslo de igual manera. Si yo quiero hallar el ángulo A, ¿qué debe pasar? Que B y C que están al cuadrado sean positivas. Miren, el único elemento negativo es el A, que está al cuadrado. Y en el denominador van a estar los dos elementos que están acá positivos, B y C. Así que, si ustedes quisieran, por ejemplo, hallar el coseno de B, pausen un momento el video y traten de escribirla. ¿Cómo les quedaría? Ahora sí, miremos cómo debió haber quedado ese coseno de B o el coseno de C. ¿Listo? Tenemos que el coseno de B es al cuadrado más c cuadrado negativo, miren, el B que está acá al cuadrado, obviamente este es un lado, dividido 2 veces a C, que son los que están acá positivos. Y si el que queremos es el coseno de C, entonces es al cuadrado más b cuadrado menos C cuadrado, dividido 2 veces A y B. Un elemento que debemos tener en cuenta, que estas tres fórmulas de igual forma se pueden usar sin ninguna diferencia. Solo lo que uno debe tener en cuenta es que si yo quiero hallar el ángulo A es esta, si yo quiero hallar el ángulo B es esta, o si yo quiero hallar el ángulo C es este. Ten presente que siempre tú debes conocer el valor de los tres lados. Si yo quiero hallar los ángulos, siempre debo conocer los tres lados. No me debe faltar ninguno de los lados. ¿Listo? Porque miren que acá usamos los tres lados, A, B y C, A, B y C, A, B y C. Entonces debo conocer el valor de los tres lados para hallar uno de los ángulos. Características del teorema del coseno. Entonces analicemos unas cosas antes de empezarnos a botar con la fórmula, a jugar un ratico. Primero, identificar que se puede hacer uso del teorema del coseno en el ejercicio. Entonces, ¿cómo sé yo si puedo hacer uso del teorema del coseno en algún ejercicio dado? Entonces, debe cumplir ciertas características o ciertas condiciones. Entonces, al explorar el problema, nos deben brindar mínimo 3 datos. ¿Listo? Y un elemento importante, que no se repita ninguna letra. O sea, que me den A, B y C. Este es un primer elemento importante, que los tres datos que me dan tienen que ser un A, un B y un C. Segundo, que de esos tres datos mínimo sean dos lados del triángulo. O sea, de estos tres que me dan, mínimo dos tienen que ser lados. Exploremos. Me pueden dar esto, me pueden dar el lado A, el lado B, ahí me dieron ya dos lados, y el ángulo C. Entonces, si se dan cuenta, me dieron A, B y C y dos lados. Si me dan este valor y este valor, fácil, puedo hacer uso del teorema del coseno. ¿Y qué hallaría? Hallaríamos en este caso, pues el lado C, que es el que más hace falta. Miremos este otro. Me dan A, B y C. A es un lado, C es un lado porque están en minúscula, y B es el ángulo porque está en mayúscula. Motivo por el cual, ¿qué podría yo hallar? El lado B. ¿Listo? Entonces miren que ni siquiera me están dando valores numéricos, sino que me están dando los criterios para poder analizar si puedo hacer uso o no del teorema del coseno. Miren lo que me dan acá, me dan A, B y C, pero me los dan en minúscula. ¿Será que sirve? Sí sirve, porque cumple las dos condiciones. Me dieron tres datos y mínimo dos eran lados. Mínimo, quiere decir que pueden ser los tres. Entonces en este caso, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar los ángulos, puedo hallar el que yo quiera, el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C con las fórmulas anteriores. Si se dan cuenta, miren esto, tengo A, B y C, perfecto. Ups, pero dos tienen que ser lados. Y miren, solo tengo un lado. ¿Será que puedo hacer uso del teorema del coseno acá? No. Aquí esa parte tiene un error, motivo por el cual no podría hacer uso del teorema del coseno si me dan estos tres datos de esta manera: el ángulo A, el ángulo B y el lado C, porque siempre me tienen que dar mínimo dos lados. ¿Cómo corregiríamos este? Bueno, pues si miramos, pues así sí, ¿no? Me dan A, B y C, pero me dan ángulo A, bien, y lado
B y lado C. Ah, acá sí puedo hacer uso del teorema del coseno. ¿Listo? Entonces, miren esos pequeños detalles para ir visualizando las características que tiene el teorema del coseno. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ah, no, muy sencillo. Entonces, primero, determinar si lo que se desea hallar es un lado o un ángulo. ¿Para qué esto? Pues para saber cuál fórmula usar. ¿Listo? Porque tenemos fórmulas para lados y fórmulas para ángulos. Identificar cuál de las tres fórmulas vas a usar según los datos del problema. Si tengo para hallar lados, pues tengo tres fórmulas. Si tengo para hallar ángulos, tengo otras tres. Entonces, saber cuál de las tres fórmulas voy a usar. Seguimos con escribir la fórmula. ¿Listo? Esto pues ya sabemos, es la manera más sencilla para no cometer errores. Escribimos bien la fórmula tal cual como es. Luego reemplazamos los datos conocidos en la fórmula y pues en el triángulo para ir haciendo siempre un dibujo para apoyarnos gráficamente de lo que estamos haciendo. Luego resolvemos la ecuación, teniendo en cuenta que se hace en dos partes. Esto es la mejor manera para desarrollar el ejercicio sin cometer errores. Lo vamos a desarrollar en dos partes. Por un lado, lo que está antes del signo menos y por otra parte, lo que está después de este. Siempre y cuando miremos si vamos a hallar un lado. Entonces, si voy a hallar un lado, se hace de esta manera. Operamos lo que está antes del signo menos y, por otro lado, lo que está después del signo menos. En cambio, si vamos a hallar un ángulo, ¿cómo sería la manera de proceder? Entonces, de la misma manera se hace en dos partes. Pero, por un lado, lo que esté en el numerador y por otra parte, lo que esté en el denominador. ¿Listo? Entonces, esas son las técnicas para operar y cometer la menor cantidad de errores. Pero pues acá está como muy complejo. ¿Listo? Por último, encontrar los demás valores del triángulo. Entonces, como esta parte está muy teórica, pues hagamos la práctica.